Hola, yo soy Edgar Canizales y te doy la bienvenida a tu programa El Camino de tus Héroes y a esta segunda parte de nuestro especial que es con estas coescritoras de este libro y este gran proyecto que nos está encantando. Hoy tenemos a Luciana Biondo con la parte de la escritura de esta gran historia y este gran proyecto. Luciana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos y por darnos esta oportunidad de conocer tu historia y conocer un poquito de cómo fue el desarrollo de este gran proyecto. Muchísimas gracias. La verdad que siempre decimos con Inés que gracias a ustedes, gracias a los medios, es como llegamos siempre a más personas, a que conozcan este libro, nuestro gran proyecto que ya dejó de ser proyecto, que ya es un libro. Ya está hecho, exacto. Exactamente. Y bueno, la verdad que sí, es un sueño hecho realidad, ¿no? Empezamos por ahí, que haber escrito un libro para mí es uno de mis grandes anhelos que tenía en la vida. Perfecto. Pues vamos a comenzar conociéndote un poquito con tu mundo ordinario. Uh-huh. ¿Cómo eras? ¿En qué momento estabas? ¿Cuál era la etapa en la que te estabas desarrollando antes de que se presentara este sueño que es ser escritora? Mi mundo ordinario, era toda mi niñez hasta que descubrí la biblioteca. Ok. La verdad que yo vivía, en una ciudad en Argentina, una ciudad que estaba a 200 kilómetros de Buenos Aires en los años 80, la verdad que mucho para hacer no había, era bastante aburrido. Así que lo único que hacías era reunirte en las tardes con tus amigas, ir a dar la vueltita a la plaza, hasta que un día descubro la biblioteca cuando yo estaba creo que en primer año o primer año de secundaria. Okay. Ya tenía 12, 13 años, ya estaba grande para haber ido por primera vez a la biblioteca, ¿no? No se te había presentado la oportunidad. Exactamente. Entonces, la conocí porque mis amigas que iban a otra escuela sí visitaban mucho la biblioteca. Okay. Fui, me fascinó, me encantó el olor a humedad, me encantó que estuviera... que los libros estuvieran en los subterráneos, en los pisos de abajo. Me encantó recorrer los racks, los anaqueles llenos de libros. Claro, me fui ganando la confianza de las bibliotecarias, sí, ¿no? O sea, pero para eso fueron meses y meses. Y con mi primer sueldo, o sea, yo en primero de secundaria trabajaba en el kinder, que había sido el kinder de mi escuela de primaria. Ok. Entonces ayudaba a una maestra en su salón, en su salita con sus alumnos. Y cuando recibí mi primer sueldo, me inscribí y pagué mi membresía en la biblioteca. Sí. Ok, entonces realmente le encontraste un gusto muy, muy fuerte. A los libros, sí, me fascinaba. Llegué a leer más o menos 400 libros al año, estaba obsesionada por los libros, me gustaba todo tipo de género, de Agatha Christie, obviamente en esa época eran mis preferidos, me leí, creo que eran 80 libros, Julio Verne, Emilio Salgari, de aventura, de historias de amor, leí de todo. Ok. ¿No? Y lo que más me gustaba un poquito era el tema de la novela histórica, esa me fascinaba. Y yo creo que desde entonces siempre tuve la idea, el gusanito, como la inquietud de escribir un libro. Y mis proyectos, siempre fueron proyectos, pero que nunca concretaba, porque sí recuerdo haber empezado a escribir un libro a los 22 años. ¿Okay? Pero también a los 22 años fui mamá y a los 22 años estaba aplicando para ir a estudiar una maestría y era muy complicado, ¿no? Eran muchas cosas en paralelo y no podía lidiar con todos. De hecho, estudié, pero no la terminé, historia en la UNAM. Okay. Estudié economía en el ITAM e historia en la UNAM, ¿ok? Pero sí, la historia en la UNAM nunca lo terminé. Entonces, de alguna forma, sí me quedó, digamos, como esa curiosidad. La piedrita, querer hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y en esa época que dijiste a los 22 haces la primera vez que escribes un libro, ¿qué te gustaba leer en esa época? ¿Qué era lo que te movía más?
Mira, fue de lo último que pude leer porque cuando nace mi hijo, o sea, y digamos, la carrera universitaria tenía muy poco tiempo, pero hacía poco tiempo también que había llegado a México. Entonces, quizás en un principio cuando llegué a México a los 17 años, leí a Elena Poniatowska, a Laura Esquivel, ¿no? Mucho Ángeles Mastretta, leía muchos libros de mujeres. Ok. También leí a las niñas de Polanco, ¿cómo es que se llama ella? Guadalupe Elbaeza. La verdad que sí me iba más por el género femenino, Muy bien. ¿no? De escritores en México. Pero bueno, o sea, digamos, entre ese poco espacio que tenía de lectura, trataba de empaparme con temas de novela histórica, que me sirviera un poco el contexto de México, conocer más a la sociedad, conocer más la historia. Obviamente en el ITAM, bueno, las materias alternativas de ideas, problemas, sí venía historia de México muchísimo, ¿no? Y las cosas que tenía que leer para la carrera, pero no tenía tiempo, digamos, como para leer algo más. Sí, sí, O sí. sea, No, aparte que, bueno, entonces, sabemos que el ITAM es una de las escuelas que exige muchísima lectura, ¿no? sí, y en la época de historia en la UNAM apenas empezaba internet y también eran muchísimos temas o trabajos de investigación y había que salir a buscarlo, no era que googleábamos y Sí, encontrábamos, sí, o sí, sea, sí. sí era más investigación de campo, lo cual también requería más tiempo, ¿no? Entonces, sí, como que estaba muy acotada y era algo que sufría. Y sí pasaron muchos años donde no pude en las noches acostarme a leer un libro. O Ok. sea, fácil 10 años, o sea, de mi vida en donde no pude leer. Entonces, como que sí tenía esa carencia, Sí. ¿no? Sí, no, y más después de decirnos que amabas leer, o sea, realmente Amaba era algo que leer. hacías todo el tiempo, Sí, ¿no? sí. Entonces, en algún momento pensé en capitalizarlo y decir, bueno, si no puedo leer, al menos empezar a escribirlo, ¿no? Sí empecé a escribir historias o proyectos de libros, pero no los he terminado, Ok. ¿ok? Por las mismas circunstancias de la vida, digo, ya no eran los 22 años, ya no eran los 30, ya eran los 33, los 35, pero siempre mis trabajos eran muy demandantes. Mi vida era muy demandante, la familia, ¿no? Todo. Entonces, realmente, cuando encontré una oportunidad, fue en el COVID. Ok, entonces vamos a llegar a esa parte porque se me hace súper Sí. interesante que exactamente, o sea, para mucha gente la etapa que pues no sabían ni qué hacer, no tenían mucho tiempo porque que la escuela, que ahora me cambiaron, que la oficina va a ser aquí en la casa y te llega tu oportunidad. Me llega la Entonces, oportunidad. ¿cómo nace esa oportunidad? ¿Cómo nace la idea? En realidad, unos meses o un año atrás, uno de mis hijos, el chiquito, fue diagnosticado con diabetes, que siempre lo cuento. Y bueno, la idea era de superación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿En qué consiste esto? Porque yo no sabía. Y la verdad sí lo veía bastante complicado al principio. Él era un nene deportista que hacía muchas cosas, mucha actividad todo el tiempo. Y dije, bueno, ¿cómo hacen los deportistas con diabetes para seguir adelante con la vida, no? Y entonces fue en ese momento que empecé a buscar estas historias de inspiración. Y tenemos que confesar que en un principio fueron mexicanos chidos, ¿ok? Ok, Muy pocos, pero bueno. fuerte confesión. Es una súper confesión chida esta, ¿ok? Entonces empecé a recopilar estas historias, de alguna forma no le atraía que se las leyera tal cual la noticia del periódico, ¿no? Entonces la idea era aterrizarlas ya a una historia para ellos. Y pasaron los meses y llegó Matilda con sus preocupaciones de la escuela, ella es la más chiquitita de todos, que también existía algún tipo de preocupación de parte de ella, de integración, algunas cuestiones que ella sentía de bullying. Conocemos a Dara, que es la niña genia, ¿ok? Y en ese momento escribo la historia de Dara. Y entonces supe que era el momento oportuno Sí. para empezar a aterrizar estas historias de mexicanas chidas, ¿ok? Y pasaron 2 meses y fue cuando me contacté con Inés
porque el libro, si bien era para niñas, en ese entonces pensábamos su alcance, yo decía, bueno, le falta vida, ¿no? Okay. O sea, una niña con pura letra se aburre. Entonces la busqué a Inés, le platiqué sobre el proyecto. Uh-huh. Y bueno, esa es la parte que ya contó Sí, Inés eso y fue que lo que- escucharán en el siguiente podcast. Y O en empezó el a desarrollar anterior. esa parte, exactamente. O en el anterior. Entonces... ¿Y cómo fue para ti ese proceso de empezar a contactar a estas mujeres chidas, como las denomina el libro, y empezar a decidir qué historia iba primero, cuál historia sí se queda y cuál historia no se queda? Mira, es la parte de la investigación que creo que combiné de historia y de economía, Uh-huh. ¿ok? La verdad que el economista siento que es de las personas que más se acerca a un sociólogo. Ok. Al economista le gusta investigar cómo va a reaccionar el consumidor, la demanda, la oferta, ¿no? Y siempre, bueno, tuve ese espíritu de investigar, sumado al contexto histórico, Sí. digamos, como una cronista, ¿no? Más que historiadora, quizás era como cronista moderna. Uh-huh. Y bueno, empecé esa búsqueda de mujeres, que fue una lista importante que le presenté a Inés, y siempre tratábamos de ver que hubiera sido la primera en algo. Ok. Fuera reconocida o no fuera reconocida quizás, ¿no? O sea, pero tratábamos de encontrar, digamos, ese primer gran indicador. Y luego apoyaba mucho, obviamente, su participación dentro de su comunidad, de su país o fuera de México, algún reconocimiento de parte de alguna institución pública o de algún gobierno, algo también que pudiera avalarlo. Y de esa forma fue que empezamos con Inés esta búsqueda y a filtrar este mega listado chidísimo que tenemos de mujeres, ¿no? También tratamos de considerar que fueran historias actuales, Uh-huh. ¿ok? Que eso también está muy bueno porque haces que los niños, que los jóvenes se sientan todavía más identificados. Claro. Por ejemplo, el caso de la Topo, ¿no? Teníamos la primera Topo del 85, que ella ya falleció, pero los niños y jóvenes del 85 pues no lo vivieron, ¿no? La Uh-huh. generación Z no, y los millennials muy poquitos, ¿no? Entonces dijimos, no, tenemos que buscar a la Topo, por ejemplo, del sismo del 2017. Sí. Y la encontramos, ¿no? Entonces era también jugar con un poquito con el tema de esta actualidad. Sí, que los decimos tiempos, con ¿no? Inés, exacto. Y también, bueno, el hecho de que muchas de ellas estén en las redes, que sea más fácil contactarlas, también para el lector, ¿no? De alguna forma seguir la trayectoria de estas mujeres, porque son historias contadas a hoy, Sí. pero la vida de ellas va a continuar, ¿no? Entonces está padre también Sí, esa son como un canal hacia oportunidad ellas también, ¿no? de poder darles ese seguimiento en la vida. En la vida, exactamente. A mí, fíjate lo que a mí me gusta mucho, que es lo que estábamos también hablando con Inés, que creo que compartimos algo muy padre como programa y como libro con ustedes, que es buscar la inspiración. Uh-huh. O sea, para nosotros ese es el objetivo, conocer a gente que ha logrado algo padre y que cuente su historia y a través de la historia que inspira a la gente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me encantó. ¿Cómo decides específicamente la parte de las mujeres? Porque a mí se me hace algo increíble. Mira, regresando a mi hija y este bullying que tenía un poquitito que ella sentía, y regresando a la historia de Adara, que Adara era la niña genia, que tenía 8 años, que la había tenido que cambiar la mamá de colegio, de kinders, 6 veces en 6 años de su vida, ¿no? Ok. Adara era un poquito un referente con el tema del bullying, platicamos con ella y bueno, digamos, había terminado el movimiento del 8M, suponte el más fuerte, el que inició en 2019, ya estábamos en diciembre y de nuevo las mujeres, o sea, estaban tratando de recuperar ese espacio de nuevo en la sociedad. Entonces dijimos, no, sí tenemos que seguir con esto de mujeres, que sean primero ellas y luego ellos. Ser parte del movimiento, ¿no?
En realidad no tal del 8M, pero... No, me refiero a ser parte de compartir la historia de la mujer, ¿no? Exacto, Sí. de este espacio que necesitan las mujeres. Porque, ¿sabes qué? Que el libro también nos abre muchos espacios con ustedes, con los medios de comunicación. En general, el tema atrapa mucho. Sí. Y para nosotros es dar a conocer estas historias. Muchas son muy conocidas y otras no tanto. Pero es un espacio que sí, digamos, de alguna forma podemos capitalizar, ¿no? Sí. O sea, es un uno a uno, ¿no? Sí. Es atractivo y además informa, o sea, genera... Sí, exactamente, estás compartiendo y esta empatía, comunicando, ¿no? Sí, ¿no? exactamente. Oye, y el desarrollo del libro, estábamos hablando también con Inés, fue de manera independiente. Sí. ¿Cómo fue ese reto? Porque de alguna manera, o sea, todo hacerlo por ustedes es wow, ¿no? O sea, es todo un impacto en tu creer en ti misma y vámonos para adelante. ¿Cómo Bueno, lo viviste tú? lo combinamos muy bien porque la parte de edición yo no sabía, pero tampoco me asustaba porque yo decía, bueno, a ver, hacer un libro realmente no creo que sea difícil. Yo hice mi tesis de la universidad, o sea, lo hice, me lo corrigió alguien, un profesor, lo mandé a imprimir, ¿no? Finalmente. Pero bueno, obviamente esta clase de libro conlleva un tipo de edición Distinta, ¿no? Mucho más fuerte. Así que bueno, toda esa parte la agregó Inés al proyecto. Y la parte, bueno, quizás como un poquito más de emprendimiento fue lo que yo pude compartir con Inés, ¿no? Además lo iniciamos en el momento cero, donde inicia la pandemia, 1 de abril, dijimos, hoy se sube el proyecto al Kik para que lo podamos fondear. De acá al 30 de mayo, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar con la vida de cada quien? Tampoco sabemos. ¿No? Sí, estás en un momento Pero fuerte. ya está lanzado el proyecto. Y si no fondeas al 100%, nunca no te llegan. Retirar. Exactamente. Sí. Entonces sí fue mucha presión, pero nos fue muy bien, ¿no? O sea, finalmente nuestros angels, nuestros patrocinadores, sí fueron muchísimos. Amigos, conocidos, gente del extranjero que no conocíamos, ¿no? Entonces se sumaron y bueno, salió adelante. Sí, exactamente. Oye, esta etapa que estás armando y que sigue, la segunda parte está ahorita en producción, ¿tienes algún mentor que te haya acompañado en esta etapa? No. O sea, fueron ustedes. Fuimos nosotras. Claro, cuando tuve que enviarle la historia a Elena Poniatowska para que la revisara y a Valeria Luiselli, las dos escritoras, la verdad que sí estuve angustiada, fue el único momento así de nervio, de decir, bueno, a ver, o sea, creo que esta vez sí va a ser revisada la historia con ojo crítico, ¿no? Y la verdad que no, que fue una experiencia súper grata, los comentarios, los mails de regreso o los mensajitos daban pie a entender que era un proyecto muy bonito, ¿no? Y esta es la parte todavía con las mujeres, ¿no? Con las que estás escribiendo su historia, la respuesta que te están dando. Claro, pero digamos, ellas dos, o sea, por ser literatas o por ser escritoras, sí era como... Más presión, ¿no? O sea, sí, era digamos que era mi desafío, ¿no? Sentía que iba a estar frente a una maestra que iban a estar revisando mi tesis, ¿no? Elemento por elemento, ¿no? Tal cual, pero funcionó. Salió todo súper bien. Salió todo bien y fuimos... para Elena, inspiración a seguir escribiendo. Perfecto. Oye, ahorita me estás compartiendo los comentarios que te daban las mujeres del libro. Sí. ¿Cómo fueron los comentarios ya una vez que salió este libro? Divinos, o sea, chidísimos, nos sorprendieron mucho, creo que las expectativas superaron, ¿no? El producto que quizás estaba esperando el fondeador, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco era mucho lo que mostrábamos de material, pero bueno, seguro lo platicó Inés, los comentarios en especial de los papás, compartir experiencias con sus hijos o de la familia como tal, ¿no?
recibir esos comentarios es súper gratificante. Yo creo que es lo que más nos motiva. Más disfrutas y motivas. Además de conocerlas a ellas, ¿no? Porque hoy, ¿cómo empieza nuestro día? ¿A quién tenemos agendada? ¿No? ¿Con quién vamos a platicar hoy? ¿Con quién vamos a hacer un Zoom? ¿Con quién vamos a hacer el live en Instagram? Es muchísimo material también el que tenemos. Sí. Es grandioso. Entonces, la verdad que nuestros días son todos días así como de wow, de una sonrisa en la cara, de decir no me la creo, está pasando, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones. Muy, muy padre. Y vamos a llegar a la parte de pruebas y aliados, que son las anécdotas. Entonces me gustaría que nos compartieras anécdotas que tuvieron en este proceso creativo, en la parte ya de producción y luego en la parte de la postproducción, que ya es vender el libro, sacarlo y que la gente ya lo esté consumiendo. Sí, sí tenemos muchas, especialmente con ellas, ¿no? Por ejemplo, con Elvia recibimos su video diciendo que era una mexicana chida cuando cumplió 99 años. Y ese día nosotros le mandamos de regalo su historia con ilustración. Pero bueno, luego por temas de COVID siempre fuimos posponiendo ir a conocerla y finalmente estuvimos con ella cuando cumplió sus 100 años. Oye, qué padre. Su pastel a Elvia, sí, estuvo increíble. Y bueno, Elvia, que tiene 100 años, lee el libro todos los días, lee sin anteojos, es increíble verla leer. Y cuando lee su frase, claro, digo, hoy pregunta si era ella, ¿no? O sea, sí, eres tú. Y entonces lee la frase y dice, hice lo que quise. Su frase es, hice lo que quise. Y entonces lo analiza y te mira y te dice, claro, hice lo que quiso, ¿no? O sea, muy segura. Sí, Elvia que hizo. Elvia fue la musa inspiradora de la Diana Cazadora. Entonces, digamos que su juventud fue en una época difícil de México, en los años 40, un poquito de los 50, en donde la sociedad era una sociedad muy cerrada, ¿no? Un mundo completamente distinto al de hoy, ¿no? Y a ella le ofrecen ser la Diana Cazadora. Elvia trabajaba en petróleos mexicanos y bueno, era muy conocida porque tenía un físico muy, muy bonito, ¿no? Y uno de los arquitectos que trabajaba en este proyecto de embellecer la Ciudad de México, también trabajaba en Pemex, y cuando le encargan que busque una musa inspiradora, piensa en Elvia, la invita, y Elvia le dice, sí, claro, sí quiero participar, pero no quiero que la Diana tenga mi rostro. Elvia no podía perder su trabajo, ¿no? Ya necesitaba seguir apoyando a su familia. Elvia en esa época tenía 16 años. Y bueno, fue a escondidas durante meses al taller de... no era el taller del arquitecto, era el taller del escultor. Y durante meses fue a escondidas hasta que la mamá se entera o un día la persigue y ve a dónde va. Se da cuenta dónde estaba yendo. Entonces, incluso en el momento que la mamá regaña a Elvia le dice, pues es mejor pedir perdón, ¿no? A no haberlo hecho. Y entonces a partir de ese día la mamá acompaña a Elvia a las siguientes sesiones que quedan. Pero la que más sufrió Elvia fue la última de todas las sesiones, que es cuando realmente se tiene que desnudar de cuerpo completo, adelante de su mamá, del escultor y del arquitecto, ¿no? Entonces, aunque hizo todo lo que quiso, sí tuvo su momento de... donde se sintió exactamente, ¿no? Un poquito con pena, ¿no? Y también le invitaron a que fuera... en el monumento que está en Reforma y Periférico, el monumento al petróleo, ¿no? Es ella también la musa inspiradora. A la fuente de petróleos es ella
digamos, inspiradora. Oye, qué interesante, porque fíjate que en la familia, pero de parte de mi abuelo paterno, Canizales, él siempre le ha gustado mucho la Diana Cazadora. Le va a gustar mucho esta parte del episodio. Cuando conozca esta historia. Sí, porque siempre en todas las casas así, en su casa de descanso, en donde grabamos la otra temporada, que es una pequeña galería allá en Toluca, hay Dianas Cazadoras. Ok. Le fascina, bueno. le fascina. Entonces esto va a ser muy padre para Seguro él. le podemos conseguir un video de Elvia mandándole un beso. Le va a No, gustar. porque aparte lo increíble, el día que le llevamos el libro, empieza a leer los nombres de las demás chidas y empieza a leer sus frases. Entonces a muchas de ellas les pude mandar el video de la Diana Cazadora, imagínate, leyendo exactamente su nombre y su frase para inspirar. Entonces, wow. sí logramos tener estas conexiones. Otra anécdota, por ejemplo, las niñas son niñas, pero se conocían muchas entre ellas y nosotras no lo sabíamos, ¿no? Claro, todas habían participado en la edición 60 de los 60 años o aniversario de la Barbie. Y ahí estaba Ivana Richards, estaba también Xochitl, la niña científica, estaba Vivi, la niña que es gimnasta olímpica con síndrome de Down. Entonces, bueno, ya eran amigas y algunas de ellas sí recuperaron, digamos, el contacto. Ese lazo, ¿no? A través de sus mamás conmigo, que empezamos a compartirles celulares. Oye, qué padre, ¿eh? Sí, es muy padre eso, sí. Oye, es súper interesante escuchar todo lo que se lleva a cabo detrás del libro, ¿no? Porque al final de cuentas el lector muchas veces solo queda en eso, en leer el libro, en ser el lector. Pero compartir las partes que están detrás, todo el proceso creativo. ¿Cuál es la parte que más te gusta a ti de estar haciendo un libro? La parte de la producción del libro, ¿cuál es la que más disfrutas tú? Contactarlas, investigarlas y que nos contesten, que nos hagan caso, que nos digan que sí. Yo creo que ese es el mayor desafío, al menos para mí, ¿no? O sea, sí, es lo que más me gusta. Hacer esa selección de nombres, de ver con Inés, planear quiénes van a participar y luego salir tras ellas. Sí. Oye, y en la parte como emprendedoras, porque emprender aparte no solo como negocios, emprender es un camino, o sea, lo tenemos como un deportista en el momento que decide ir a las Olimpiadas, está emprendiendo el camino de ser un deportista olímpico, ¿no? Cuando ustedes deciden emprender y salir a dar la cara, ¿cuál fue el momento más difícil para ti en esa parte? O sea, presentarte ya a la sociedad como escribí esto, puedo recibir críticas, puede que me digan cosas feas, puede que nadie lo lea, puede que todos me digan está padrísimo, pero puede que no. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Que yo traía el gran apoyo de Inés. Siempre le digo, la que más se arriesgó fue Inés. O sea, porque yo conocía el trabajo de Inés, pero Inés no conocía el mío. Siempre digo que la prueba de fuego fue para Inés. Pero bueno, también Inés en su momento cuando recibió las primeras historias nunca me dijo, ay, qué aburrida que está, no, cambia el formato, me estoy durmiendo, o sea, no, creo que sí le hizo clic de entrada el estilo de la narrativa o cómo estaba explicada la historia. Por supuesto, ver que de ser economista, de haber trabajado en dependencias de gobierno, ¿no? Y de repente terminas siendo escritora, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que al que le gusta y lo va a hacer y puede ser que nazca para ser escritor o nace uno teniendo el dote para ser futbolista y hay otros que tienen que prepararse toda la carrera o echarle muchas ganitas para llegar a ser futbolistas, ¿no? Claro. Y entonces aquí no es que te vas a recibir de escritor, o sea, no. Si estudias una carrera, no existe como tal, ¿no? Entonces no hay un título que te dé exactamente, valor, ¿no? Pero lo puedes ir encarando por la parte de la literatura, quizás la parte de historia también ayuda mucho en esta parte reflexiva o de tener ideas o de poder comparar. Entonces, yo creo que en mí era algo nato. Sí. Por supuesto que la lectura de los libros fue, yo creo que, digamos, lo principal también para definir un estilo, ¿no? O sea, para ir viendo corrientes, para ir... Pero bueno, sí, obviamente siempre se tiene ese miedo de decir, bueno, ahora me presento como la escritora, porque ser emprendedor, escritor,
no es muy común. O Sí. sea, como lo estamos haciendo con Inés este libro, yo creo que está siendo bastante innovador. Y es abrir el camino a otras personas que sí tienen ganas de escribir, o tienen ganas de hacer una coautoría como hicimos con Inés, de compartir ilustraciones con los textos, y que no saben cómo, o que vienen by the Muy book, cuadrados, cómo ¿no? tiene que ser, ¿no? Y a lo mejor eso los detiene y les pone trabas y no se animan. Y acá fue fluyendo todos estos 9 meses que siempre decimos con Inés, es nuestro bebé, este libro, ¿no? Porque sí fueron 9 meses, pero fue algo que se fue dando natural, y yo creo que escollos casi no tuvimos. O sea, realmente obstáculos no. Quizás el miedo al principio, Sí. pero cuando vimos que jalaba, que a lo mejor me costó un poquito que Inés creyera en lo que yo le platicaba, ¿no? O sea, a lo mejor pasaron unas semanas hasta que pudo decir, bueno, ok, creo en ella. Sí, al principio yo creo que estaba por ahí un poco asustada. Porque al final de cuentas también tú, o sea, estabas entrando a un mundo Sí, pues, para nuevo, mí era... en el ajá. que Inés ya se estaba desarrollando completamente, y yo creo que para ti también fue esa parte, ¿no? Esa confianza de vamos juntas Sí, sí. y mira el resultado, Solo que ¿no? yo tuve que correr más rápido, siento, Claro. para no quedarme atrás de Inés. ¿Y cómo fue eso, trabajar en equipo? O sea, porque eso me gusta mucho que estás diciendo, es esa parte innovadora de somos dos, vamos juntas, una Sí. parte tú, una parte yo. ¿Cómo es esa experiencia? Aparte cuando Inés me dijo, ok, pero somos coautoras, ¿eh? Entonces yo busqué en Google, puse coautoras de Coautoras. libros, o sea, y lo leí, el ilustrador, coautor, dije, está perfecto, o sea, ¿no? Es lo que Claro, busco. es lo que tiene que ser, o Exacto. sea, así debe ser, ¿no? Entonces, hasta quizás esa que hubiera podido ser la parte más álgida, o sea, a ver, era lo Sí. más razonable Sí, que sí, así sí. tenía que ser. Y digamos, el esfuerzo de ella suma con el mío, y yo creo que si esto hubieran sido individualidades, no hubiera jalado No habría funcionado nunca. como está funcionando hoy, ¿no? Entonces, trabajen en equipo. Sí, o Ese sea, es un gran... creo que eso va a ser una lección consejo. padrísima que van a enseñar Sí. ustedes dos, porque creo que mucha gente se detiene en su emprendimiento por eso, porque van solos. Y si puedes confiar en alguien, pero que realmente te aporte, ser un equipo, o sea, estar parejos de los dos lados y aportar y crecer. Y me identifico mucho porque este programa lo hago nada más con mi hermano, lo hacemos los dos, y a ti te toca esto y a mí me toca esto, y nos fletamos y hasta que salga. Y me gusta mucho verlas a ustedes que lo hicieron y lo están haciendo padrísimo, ¿no? Y creo que va a ser una enseñanza padrísima para este episodio, ¿no? Y aparte las dos aportamos, y cada quien dice, Inés, cada quien aporta desde lo que sabe, y si no sabemos, lo platicamos entre las dos y vemos cuál es lo mejor, la mejor decisión. Cuando, a ver, trabajamos 9 meses, pero nos conocimos, nos volvimos a ver o en el mes 7 o en el mes 8, o sea, todo fue por... Remoto. Totalmente, todo remoto, era como que vivíamos en 2 países diferentes, o sea... Que pudieron también haber Bueno, en 2 visto. países, ¿no? Ya son diferentes, ¿no? En 2 países. Ella tenía todo lo que yo no tenía de empuje y de emprendedora. O sea, Viste se que complementaron. Yo no vendo libros. Sí, 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 sí. Todo el tiempo que ella dice que tuvo que convencerme quizás era que yo seguía insistiendo con, bueno, pero entusiasmemos a una editorial. ¿Y tú? ¿No? No, es nuestro proyecto. Sí. O sea, si alguna vez tuviésemos que ceder los derechos, yo creo que lloraría, o sea... Sí, no, es como estaban diciendo, es su No. bebé, ¿no? Es Sí. suyo, ¿no? Sí, está increíble, porque la verdad que sí es un abanico muy diferente de opciones que tenemos, nos abre camino hacia muchos proyectos en paralelo, o sea, no se queda solo en un libro. Y sí, digamos, la relación con ellas, las pláticas con ellas, de muchas nos consideramos amigas, otras a lo mejor la ves como si hubiera sido tu tía, las chiquitas, bueno, pueden ser como mis ahijadas, ¿no? De Inés, o sea, sí tenemos una relación con varias que continúa, o sea, ¿no? Sí, desarrollan un lazo emocional fuerte. Totalmente. Eso también está increíble, ¿no? Poder conocer a tanta gente Y- y conocerla bien.
y a alguien que puedes ayudar, o sea, ¿no? Cuando de repente tiene un problema y bueno, tratamos en la medida de lo posible también de estar ahí, ¿no? Sí. Súper. Oye, estamos llegando a la parte final, que es la gran prueba. Entonces, se me va a hacer muy interesante escuchar la tuya, porque la gran prueba es el momento en el que ya sabes que estás en otro nivel, ya pasaste lo que yo llamo tu primer película y estás lista para empezar la siguiente. Entonces, ¿cuál dirías que fue tu gran prueba? Cuando dejé de trabajar y regresé a casa con mis hijos chiquitos de 4 y 5 años, que prácticamente no los conocía. Ok. ¿Ok? Entonces, sí, fue un punto inflexivo de mi vida en donde dije, bueno, en este momento tengo que tomar una decisión, dedicarme un tiempo a ellos. Y creo que de todos, o sea, fue una decisión correcta. 2 años después, o 1 año y medio después, llegó la diabetes de Bastian y estuve para acompañarlo, ¿no? Un proceso complicado. Y bueno, o sea, yo creo que a partir de ese momento y cuando llegó el COVID, pongámoslo al COVID a nuestro, ¿no? O sea, yo creo que también es un momento en donde aprendimos que sí se podía innovar, que sí se podían hacer cosas. Y bueno, fue el momento que tuvimos con Inés para... La oportunidad, ¿no? Totalmente, sí. Súper bien, súper bien. Y con eso pasamos a tu nuevo mundo ordinario. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es la siguiente etapa también del libro? Platícanos un poquito para este cierre. Me encantaría seguir escribiendo, ¿no? Toda la vida. Siempre decimos, ojalá que tengamos muchos años para poder escribir tantas historias chidas porque, digamos, la verdad que México tiene un potencial de mujeres increíbles y ojalá que podamos con Inés seguir con esta inercia, seguir descubriendo mujeres de México, de otros países. Por ahí tenemos algunos países que nos gustarían, pero bueno. Sí, la idea es seguir escribiendo, ya que probé, me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Y alguna vez te imaginaste que este iba a ser parte de tu camino, ser escritora? Sí. Sí, lo tenías planeadísimo. Sí, lo que no tenía era el momento. No sabía cuándo iba a pasar, pero sí quería que fuera así. Perfecto. Oye, Luciana, tus redes sociales para compartirlas con nuestra audiencia, para despedirnos de este episodio. Perfecto, Mexicanas Chidas y La Escritora Chida. Por Perfecto. Instagram, sí. Todo en Instagram todo va a salir aquí. Muchas gracias por abrirnos las puertas, por darnos la oportunidad de conocerlas a las dos. Estoy súper emocionado de conocer a mujeres chidas y las mujeres chidas que escribieron el libro de Mujeres Chidas, ¿no? Algún día nos van a tener que escribir a nosotras. Sí, es muy emocionante para nosotros poder conocer gente tan increíble y que nos den la oportunidad de compartir su historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Qué bueno que lo hacen, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 22. 19. Imagínate. Y ya se encargan de promover a las mujeres. Pues ahí vamos. Muy bien. Y con eso cerramos este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Denle like y suscríbanse y armen su camino. Bye. Gracias.